Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede llamar a los teléfonos para hacer su cita a los números 809-687-2770 o al celular al 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña 83, en la Torre KP, en la suite 305, Centro de Especialidades Médicas. Eso es muy cerquita del Centro Médico UCE y de la Máximo Gómez. Hacia atrás del Centro Médico UCE trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que le duelen, encía que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, no empiece con el cepillito, de que esto se quita con el cepillado. O si un profesional dice, cepíllate la lengua que eso se te quita, lo primero que hay que tener es un diagnóstico, porque hay muchas causas que producen ese tipo de coloración en la lengua. Hasta una amiloidosis de hígado puede poner una lengua amarilla. ¿Ustedes están oyendo? Entonces, además, si usted tiene una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita o un crecimiento que tiene más de 15 días, aunque no duela, no vaya a la farmacia a comprar el bendito Piral BS, que es lo que están indicando. Porque esa manchita blanca, ese peladito, esa llaguita, ese crecimiento, puede ser un tumor maligno en su fase incipiente. Y eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque ya dijimos que son las lesiones elementales, como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Hoy tenemos una invitada. Hemos traído aquí a ginecólogos, hemos traído otorrino, hemos hablado con psiquiatra, hemos hablado con el doctor Jiminián, también que lo hemos traído al programa, no aquí, domingo, en el canal de Julito Jacín, que presentamos ahí a Jiminián en 2 ocasiones, el doctor Cruz Jiminián, y yo al doctor Sócrates Bautista, que es el jefe de Sedimá, ha pasado por este canal, también en entrevista, y muchos médicos famosos también. Inclusive en la Argentina hay una asociación que se llama Asociación de Correlación Médicos Odontológicas, porque muchas veces nosotros necesitamos el concurso de médicos especializados y los médicos especializados muchas veces necesitan el concurso de nosotros. Entonces la licenciada Vanessa Izaguirre nos acompaña, vamos a enfocar a Vanessa. Ella estudió en la Universidad Arturo Michelena de Valencia, Venezuela. Ahí hizo histotecnología. ¿Por qué traemos a Vanessa aquí? Bueno, porque la gente se va a hacer una citología exfoliativa que le llaman Papa Nicolau. Realmente el verdadero nombre es citología exfoliativa. Hay un método para hacer esa citología que le inventó Papa Nicolau y hay una interpretación también de la citología que también es un invento de Papa Nicolau. Pero se ha popularizado, yo me voy a hacer un Papa Nicolau y así que se conoce. Antes del paciente recibir un diagnóstico, un formulario con una serie de descripción de la interpretación de esa citología, hay una serie de pasos que es importante que conozcamos. Pero antes vamos a pasar a algunas lecciones, porque hoy vamos a hablar de la parte de procesamiento de la muestra que se adquiere cuando se hace una citología exfoliativa y de la muestra cuando se obtiene ese espécimen, cuando se hace una biopsia para ser procesada. Vamos a ver algunas lecciones que es obligatorio hacer una biopsia. Ustedes ven estas lesiones blancas que está acá, que aparentemente son verrugas, pero que pueden estar vinculadas al virus del HPV o VPH, que es el virus del papiloma humano. Y ahí nosotros tenemos 2 situaciones que podemos realizar. Una de ellas es una biopsia incisional
o una biopsia excisional. La biopsia incisional es la que toma parte de la lesión, un pedacito, y la excisional que la extirpa en su totalidad. Ese es el dos tipos de biopsia que hacemos de acuerdo a si utilizamos, porque también tenemos diferentes instrumentos. Podemos hacer una biopsia con un bisturí, podemos hacer una biopsia con una tijera, podemos hacer una biopsia con una tijera sacabocado, podemos hacer la biopsia punción, aspiración. Es decir, que tenemos diferentes mecanismos de acuerdo a los instrumentos que vamos a utilizar, y esos instrumentos los vamos a utilizar de acuerdo a la naturaleza de la lesión. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en boca que es muy friable, que se deshace con mucha facilidad, la tijera sacabocado tiene unos bordes cortantes, y entonces yo introduzco esa tijera y puedo hacer una biopsia perfectamente bien. A veces ni requiere solución anestésica, porque cuando el paciente viene a hacer así, ya muchas veces uno tiene la muestra en la mano. Entonces aquí tenemos otra lesión que también debemos hacer. Fíjense que yo le digo una manchita blanca, y esto es más que una manchita blanca, y aquí esto es más que una bolita, es una bolota. Esto es una lesión exofítica, ya de un crecimiento sobre el plano mucoso, que debemos hacer una biopsia, lo mismo que esta. Vamos a frizar esa imagen ahí, Domingo, y vamos a ver otras situaciones que requieren que hagamos una biopsia. Una biopsia es un procedimiento completamente diferente a una citología exfoliativa. La citología exfoliativa es un método incruento, es decir, que no duele, no hay que anestesiar al paciente para tomarla, es fácil de realizar y el diagnóstico se hace en un tiempo mucho más corto. Esas son diferencias que tenemos que conocer. Aquí vamos a ver otras lesiones que necesitamos hacer biopsia. Miren esa. Esta no me gusta nada, y aquí hay una necrosis, hay una muerte de tejido, y este tipo de lesión puede llegar hasta el hueso. Si quitamos todo ese tejido muerto, tenemos dos tipos de muerte celular, una muerte lenta y una muerte rápida. La muerte lenta es la necrobiosis y la muerte violenta es la necrosis. Aquí tenemos otra situación en la cual nosotros necesitamos hacer una biopsia. Miren que yo le estoy hablando de esto porque frisemos esa imagen ahí. Porque en este país de las maravillas, que ocurre cualquier cosa, hay un % altísimo de esas piezas quirúrgicas que van al tacho de la basura, que no la mandan a estudiar. Y a veces hay lesiones pequeñas que pueden ser malignas, y hay lesiones grandes que pueden ser benignas. Y entonces no nos engañemos con ese tipo de situaciones. Yo no voy a explicar cada una de ellas, porque lo que vamos a hablar es más de la técnica, pero sí para que ustedes vean lesiones como esta que requieren hacer una biopsia. Yo prefiero, en vez de someter, si yo tengo sospecha de un diagnóstico clínico de un 70% de probabilidad de que sea tal o cual lesión, yo prefiero hacer una biopsia excisional y eliminarla completa y hacer el estudio, y no someter a 2 tiempos quirúrgicos a esta paciente con una lesión tan pequeña. Lesiones también que hay que hacer biopsia, como la que tenemos aquí, y lesiones como la que tenemos aquí. Ese tejido hay que mandarlo a estudiar, pero después que estirpemos este tejido, Vanessa nos va a hablar qué es lo que pasa con ese tejido hasta que llega la plaquita teñida al patólogo para ser estudiada al microscopio y hacer el diagnóstico definitivo. Vanessa, sí. Vamos a empezar hablando por la citología. Ese Papa Nicolau, después que tú recibes esa muestra del patólogo, del médico, del ginecólogo, vamos a decir, ¿en qué fijador se acostumbra a fijar esa muestra? Sí, hay que tomar en cuenta que el Papa Nicolau es la tinción, y podemos tener una citología como en frotis, podemos tener una citología en base líquida. ¿Qué es una citología en frotis? Es un extendido celular. O sea que tú tomas, por ejemplo, un medio de una espátula, por ejemplo. Puede ser hisopo, aplicador. Antes se usaba la espátula de madera, eso se descartó porque absorbe parte de la muestra. Exacto. Pero puede ser una espátula de metal, por ejemplo.
nosotros hacemos citología de lengua, por ejemplo, con una espátula de metal. Entonces el frotty es extenderlo Sí, un sobre... extendido celular en un portaobjeto. En una plaquita de vidrio. Exacto. En una laminilla de vidrio, como dice la laminilla, Ajá, ¿verdad? la laminilla. Entonces, ¿qué tú haces? La lámina. Se extiende, ¿verdad? Se extiende, obtengo mi muestra y tengo que fijarla. Tengo que utilizar un fijador para el más común, el alcohola 95 para las citologías. ¿Para qué que sirve el fijador? Necesito bloquear, que no muera la célula. O sea, para que no se descomponga. Exacto. Y poder hacer el estudio a lo que realmente, a lo más parecido a lo que tiene el paciente. Y así con el fijador, evito la muerte celular. Después, obviamente, tengo que hidratar la célula. ¿Qué es hidratar la célula? Tengo que... Es para que la gente entienda. Sí. En la tinción, el protocolo... Perdóname un momentico. Cuando se fija, se deshidrata la célula. Sí, claro. Entonces tiene que... Con el alcohol. Por eso tiene que hidratarla, ¿verdad? Sí, tengo que hidratarla. Sí. Es un protocolo de Papa Nicolau. Utilizo la hidratación con agua, luego una tinción de núcleo, vamos a utilizar la hematocilina. Luego vamos a teñir el núcleo de la célula, se tiñe con hematocilina, se va a ver moradito o azul. Luego va a utilizar una tinción citoplasmática. En el caso de la tinción de Papa Nicolau utilizo OG6 y el propio Papa Nicolau, la tinción. No se utiliza la eosina en citología, ¿no? Es que el Papa Nicolau, la OG6, voy a sustituir la eosina para la tinción de citoplasma. ¿Y qué diferencia hay? Por ejemplo, si a mí se me ocurriera, aunque eso no se practique, podría tomar en ese proceso de la citología exfoliativa, ¿la eosina podría colorear el citoplasma celular? Sí, claro. Lo podría. Sí, claro. ¿Y por qué preferimos el otro reactivo? Sí, bueno, ya fue un estudio, el Papa Nicolau mejoró la tinción ya para citologías y tener una amplia vista de todas las células, mejor de todo el contraste, citoplasma, mejor más contraste, exacto. Hay pruebas, hay una diferencia entre lo que conocemos el tradicional Papa Nicolau y el Papa Nicolau líquido. Citología en base líquida. En base líquida. ¿Qué beneficio, qué utilidad, qué ventaja tiene hacer el Papa Nicolau en base líquida? Ok, es una máquina que me filtra la muestra, obtiene exactamente las células sin artefacto, sin digamos, bueno, puede haber, si la muestra tiene sangre, obviamente me va a extraer sangre, pero al momento de la tinción se ve microscópicamente, se ve tridimensional, se ve el citoplasma más claro. Igual lo voy a teñir con mi tinción de Papa Nicolau. Más nítida la imagen. Sí, te da otra visión. O sea que el margen de error en el diagnóstico puede disminuir. Disminuye, claro. Señores, estamos hablando que por medio de eso que llamamos Papa Nicolau, usted, dama que nos está viendo, y caballero también con fines de cultura médica, se puede diagnosticar cuando una mujer tiene tricomona, cuando una mujer tiene Candida albicans y otros microorganismos, es decir, procesos inflamatorios que pueden ser agudos, pueden ser crónicos cuando hay una cervicitis, que puede haber un eritema del cuello uterino, y también podemos tener lesiones que pueden ser potencialmente malignas o que sean muy positivamente malignas. Es decir, que siempre se empieza con un Papa Nicolau, pero siempre se dice que cuando hay positivo, grado 4 de Papa Nicolau, eso no obvia la realización de una biopsia, que es lo que da la mayor seguridad, que eso es importante que lo sepamos. Del Papa Nicolau se pasa obligatoriamente cuando es una lesión sospechosa de malignidad a una biopsia, porque ya ahí inclusive el Papa Nicolau no puede decir grado de infiltración o de invasión, porque son células que se recogen.
mientras que la infiltración del tejido es a través del estudio histopatológico, a través de la biopsia. Entonces, ¿hay algún estudio especializado aparte de este tipo de técnica para otras patologías? En parte citologías. En parte de citología, o tú quieres que pasemos a la biopsia? Como, si ya Por usted- ejemplo, la técnica de PAS, del ácido periódico de Chi, hongos. ¿para qué la usamos? Bueno, hace poco usted mencionó la cándida. Podemos utilizarla con el PAS. Sí. Tú sabes Para que bacterias, aquí se iba a hacer un congreso hispano-panamericano y el doctor Hasuri, que fue fundador del Instituto de la Diabetes, como se conoce aquí, me dice: Martínez, yo quiero que tú me hagas un trabajo de investigación. Y yo tomé una muestra de 100 pacientes diabéticos y le hice biopsia de las encías. Y 100 pacientes normales, con su glicemia normal, para que me sirviera de testigo. Y encontramos deposición de azúcar en el endotelio vascular de las encías del paciente diabético. Lamentablemente eso se quedó en una revista del Instituto de Endocrinología, que la tengo ya ahí como un trofeo ahí en la mesita de consultorio, con la foto y todas las cosas, porque aquí no se apoya la investigación. Es una lástima muy grande. Lástima. Entonces, en cuanto al VPH, el virus del papiloma humano, eso de captación del virus, ¿cómo se hace eso? Captación del virus para estudiar, para poder identificar que realmente el paciente tiene el virus. Bueno, ya eso el patólogo define, y en tal caso de que haya una lesión, el patólogo recomienda hacerle biopsia al paciente y extraer el tejido. ¿Y la coloración es habitual con hematocilina y eosina? En ¿O biopsia hay un- esa es la rutina. Esa es la rutina. La primera tinción es hematocilina y eosina. O sea, Ya el doctor ahí puede dar tiene el diagnóstico. ¿Hay alguna diferencia entre la técnica tradicional, que no sea para la captación del virus, con, qué sé yo, con una lesión común y corriente? Bueno, cuando en cuestión de citología ya entra la parte molecular, ya entra a laboratorios de biología molecular, donde es mediante la técnica del PCR. Ya es otro estudio avanzado. Ya el patólogo, dice, bueno, VPH de alto riesgo, vamos a mandárselo a hacer. Sí. Hay muchas técnicas especializadas. Por ejemplo, yo no sé si aquí en el país está disponible los estudios de la prueba de Bensenchón, que es en caso de pacientes con mieloma múltiple. En una ocasión yo tuve una paciente que no podía tragar bien. Mira qué detalle, esa paciente no podía tragar bien. Cuando yo examino esa cavidad bucal, estaba con una membrana blanquecina cubierta completamente. Entonces la Candida albicans, cuando es así, que produce una estomatitis inmunileásica, es una oportunidad del HIV, del virus del SIDA. Yo le hice una citología exfoliativa, dio positivo para amonilia. En esa misma cita le hice un HIV y entonces dio positivo para SIDA con el HIV. Y esa señora le habían hecho una transfusión reciente y le pusieron sangre contaminada en una clínica, que no voy a decir el nombre por razones de ética, sumamente famosa. Y hizo en 3 meses 33 mielomas múltiples y se murió. Mira cómo en un consultorio odontológico se puede hacer un diagnóstico de una enfermedad sistémica por una sintomatología local en la cavidad bucal. Entonces esa es una prueba especializada. A veces hay algunas pruebas que aquí no la hacen. ¿Tú conoces alguna prueba así de laboratorio que no se hagan aquí, hay que mandar al exterior? Bueno, en cuestión de anatomía patológica que mandan, y sé porque es muy costosa y los laboratorios no lo emplean en su totalidad, es la inmunistoquímica, pero ya eso es un estudio especializado. No hemos hablado de la biopsia todavía, ya eso vendría después. Sí. Domingo, ¿cuántos minutos nos quedan? Bueno, entonces, parece que nos va a dar una ñapa. Dime,
Cuando yo saco un trozo de tejido para estudiarlo, que ya eso es la biopsia, y lo fijo en formol a Sí. 10%, y hago la macroscopía de esa pieza quirúrgica, que es la descripción de ese tejido que se ha extirpado en cuanto a la forma, al tamaño, al color, a la resistencia. Cuando son autopsias, la diferencia es que aparte de la descripción se pesan también los órganos. En biopsia también dependiendo El volumen de la lesión. Sí. Exacto. Generalmente en boca, a no ser, por ejemplo, hay casos de adenoma pleomorfo, que son tumores que se originan en la glándula parótida, que llegan a pesar hasta 20 libras. Ahí se pesa, aunque es una muestra quirúrgica bastante grande. Bien, ya está fijado en formol a 10%. Sí. Háblame sucintamente y un poquito rápido los pasos siguientes. Vamos a aclarar, en la citología utilizamos alcohol a 95 para fijar nuestra muestra. En este caso, en biopsia utilizamos formol al 10%. Bloqueamos la muerte celular. Necesitamos saber qué nos llegó, qué muestra nos llegó, qué tamaño, cómo lo vemos, qué color, las medidas son importantes. Luego, dependiendo de lo que tengamos como tejido, vemos dónde está la lesión exactamente, dependiendo también la muestra, porque si es muy pequeña, obviamente la mandamos completa, porque puede haber lesión en toda la muestra. Si tenemos un órgano y tenemos la lesión definida, tenemos la masa, mandamos de esa masa márgenes, a qué distancia está de los márgenes. Se hace un bosquejo completo de nuestra muestra, exactamente. La muestra pasa por un proceso, se llama el proceso de tejido, que necesito extraer el agua de las células y deshidratamos. ¿Alcohol ascendente o descendente? Creciente, porque ascendente. Necesitamos del más bajo al más alto, exacto. Pasamos alcohol 70, 90, 95, 100 a 100 grados. De ahí, luego, antes de pasar a la hematocilina, tiene que hidratar otra vez. No, estoy todavía por el proceso del tejido. Estoy preparando mi muestra para luego hacer el bloque de parafina. Sí, exacto. Estoy preparando mi muestra para llegar a hacer mi corte, mi biopsia, mi corte del tejido. La muestra pasa por una diafanización que lo utilizamos con silol. En muchos laboratorios utilizan el sustituto del silol, es menos agresivo, menos invasor. Y luego pasamos a la parafina. El tema del silol es muy importante porque necesitamos que la muestra, la parafina, entre en toda la muestra, en todo el tejido. Ese es el sustento del tejido. Exacto, la parafina. Luego, dependiendo de la muestra, dependiendo no porque todas las muestras pasan, pero la técnica que utilizamos es diferente en cada muestra al momento de la inclusión, de hacer mi bloque de parafina. Luego pasa por corte con el micrótomo. Hacemos un extendido en baño flotación, que es en agua a 48 grados. Para eliminar la parafina. Para eliminar la parafina. Luego utilizamos una estufa especial para laboratorio, un hornito, que desparafinizamos a un grado de 60 grados. Y ahora sí, viene mi tinción. Ya se nos acabó el tiempo. Hematocilina, agua, eosina, agua. Desparafinamos con silol todavía, otra vez volvemos, silol, hidratamos hasta llegar a agua. Silol o benzol. Agua, hidratamos con agua. Hematocilina, mi núcleo, agua. Alcohol, preparo mi muestra en alcohol porque viene eosina, que es alcohólica, la eosina, mi citoplasma,
Y luego ya ¿No viene tiene mi que preparación. pasar agua para el viraje de la bocina? No. Ahí Ya va. bocina es alcohólica, ya me voy con Bien. alcohol. Entonces cubre objeto y me lo envía a mí para hacer el estudio patológico. Señores, muchas gracias por su atención y nos vemos en un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.